Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. Bienvenidos a Caracas, la ciudad capital de Venezuela. Hoy en este video los llevaremos a conocer uno de los lugares más emblemáticos y hermosos del centro de la ciudad, la Plaza La Concordia. Esta joya arquitectónica se encuentra ubicada en la parroquia Santa Teresa y es el lugar perfecto para relajarse y desconectar del ajetreo urbano. En este recorrido les mostraremos la impresionante fuente que adorna el centro de la plaza, su majestuosa arquitectura y el uso que los habitantes de Caracas dan a este lugar, desde los deportes hasta disfrutar de un excelente café en las cafeterías que rodean la plaza. Sin duda alguna, la Plaza La Concordia es un tesoro de nuestra ciudad que ha sabido preservar su encanto con el paso del tiempo. Así que no esperen más para conocer más de este maravilloso lugar en este video. Antes de comenzar con el recorrido por esta icónica plaza, debemos comenzar por la rotunda. Conozcamos esta historia. Los lamentos se podían escuchar a distancia, así como los olores nauseabundos se esparcían cuando el sol quemaba con más furor. Era entonces cuando el carcelero repartía una taza de agua y 2 panes que por lo general estaban tiesos y, roídos por las alimañas, a los condenados por cualquier delito tipificado en las escribanías de aquel remoto tiempo histórico venezolano. Para 1854, durante el mandato de José Gregorio Monagas, se concluye la construcción de la Rotunda, en Caracas, iniciada en 1844 por Carlos Soublette, y sería la cárcel más moderna del país, a pesar de la pobreza e inestabilidad política. Este nombre figuraría como el lugar destinado para las crueles y más salvajes torturas de los enemigos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, quienes eran enviados a la Rotunda por motivos políticos. Se les colocaban grilletes y pernos, o una bola de acero de 50 libras en los pies y sufrían recurrentes torturas que hasta provocaban la muerte. A los presos políticos los visitaba mensualmente Nereo Pacheco, uno de los torturadores más crueles de la Rotunda, un delincuente común abandonado en la cárcel por sus delitos que por instrucciones expresas de Gómez, era utilizado para ejecutar las despiadadas prácticas, afamados prisioneros. En su carácter de expresidente de la República, Joaquín Crespo fue el primer preso político del país cuya celda estaba debidamente alfombrada y equipada con muebles y una buena cama. Entre otros presos célebres de la Rotunda destacaron Román Delgado Chalbaud, José Rafael Pocaterra, periodista y escritor nacido en Valencia, Rufino Blanco Fombona, opositor al régimen gomecista desde el principio, los clérigos Mendoza y Monteverde, engrillados por ser parte del sacerdocio opositor al régimen de Gómez. Néstor Luis Pérez Luzardo, jurista venezolano. Jovito Villalba, líder político venezolano. Andrés Eloy Blanco, destacado político y poeta que desafió a la dictadura. Carlos López Bustamante, director del diario El Fonógrafo en Caracas. Francisco Betancourt Sosa, empresario, político, escritor y banquero, presidente por 14 años de Banfoandes, Banco de Fomento, entre otros. Una de mis primeras acciones como gobernante de Venezuela será derrumbar la Rotunda, confesó el general Eleazar López Contreras en una alocución en 1936. Si este video sobrepasa las 5.000 visualizaciones, me comprometo a realizar un trabajo más exhaustivo acerca de esta famosa cárcel. Ahora, la historia de la plaza. Esta plaza está construida en el lugar que ocupó la antigua cárcel La Rotunda. Esa prisión fue el principal símbolo de la represión política de la dictadura del general Juan Vicente Gómez, quien gobernó desde 1908 hasta 1935. En 1936, tras la muerte del dictador, la cárcel fue demolida por orden del presidente Eleazar López Contreras. Se decide levantar una plaza en honor a los luchadores de la libertad en América y se comisionó al famoso arquitecto Carlos Raúl Villanueva para su diseño y edificación. Las obras de su construcción se iniciaron en el año 1937 y culminaron en el año de 1940. El diseño original contaba con un templete neoclásico de estilo griego como punto central y principal de la plaza, signo del amor, la paz y la unión. El templete tenía techo de tejas y columnas estilo griego. En el interior de la estructura se encontraba una estatua de mármol que representaba a Venezuela. Inaugurada en 1940, este espacio se pensó como un lugar simbólico para la sociedad venezolana.
Es una especie de recordatorio histórico para que las futuras generaciones reflexionen sobre los hechos atroces que allí se vivieron. Se aplicaron en los entrepaños de sus columnas frases de Simón Bolívar, Andrés Bello y otros patriotas nacionales, como símbolo de paz y unión, pero no fue sino hasta el año de 1974, que este templete fue demolido en su totalidad por quien fuera el gobernador del Distrito Federal, Diego Arria, designado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, 1974-1978, quien demolió el templete central y los espacios verdes para construir un estacionamiento, centro comercial, supermercado y conjunto residencial. Se creó un café, las pérgolas que albergarán a los reconocidos pintores que hacían vida en la plaza durante años, así como la fuente de espejo de agua y cascada. En la parte superior de la misma, la recuperación de los vitromurales y la colocación de modernas lámparas de iluminación en las áreas de paso, convirtiéndose así en otro espacio público recuperado para el disfrute de todos los caraqueños. Lugares emblemáticos cercanos: Santuario Nacional Expiatorio Siervas del Santísimo Sacramento. Oculto en la parroquia Santa Teresa, este templo se encuentra ubicado en las adyacencias de la Plaza La Concordia, de la esquina de Glorieta a Hospital y fue construido entre 1906 y 1946. La edificación es de un estilo neogótico muy marcado, siendo esta una de los mejores exponentes de este estilo en la ciudad. Fue en 1910 que el Monseñor Juan Bautista Castro, arzobispo de Caracas y fundador de la Congregación de las Siervas del Santísimo Sacramento, colocó la primera piedra para dar inicio a la construcción de este santuario en conmemoración del centenario de la independencia de Venezuela. Esta obra está dedicada a la exposición perpetua del Santísimo Sacramento. La construcción de este particular templo estuvo a cargo de varios arquitectos y duró 36 años. El plano lo realizó el notable arquitecto venezolano Luis Castillo. Al fallecer, la obra estuvo a cargo de su hermano, el también arquitecto Pedro Castillo. El santuario está conformado por 3 naves en cruz latina con ábside, una serie de capillas laterales y un demambulatorio, arcos ornamentados, contrafuertes y arbotantes. Bellísimos ventanales compuestos por imágenes de santos, vírgenes y milagros, elaborados por cientos de pedacitos de colores, crean una sensación inexplicable. Estos ventanales además marcan en su fachada, al parecer, grandes manchas oscuras sobre el color cal ya curtido por el paso de los años. El santuario fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1994. No dejes de visitar este tesoro oculto. Te recomendamos pasar la mañana y disfrutar del efecto de la luz sobre sus hermosos vitrales. Como amar algo que no se conoce. Atrévete a mirar la ciudad diferente. Como anécdota, en esta iglesia realicé mi primer trabajo de campo cuando cursaba el 2º año de bachillerato, iglesia parroquial de Santa Rosalía de Palermo. Luego de una epidemia que afectaba a Caracas, se decide construir una ermita en honor a Santa Rosalía de Palermo en 1696, pero la división oficial como parroquia ocurre el 5 de abril de 1795 al separarse de la antigua parroquia San Pablo. Consta de 3 naves con fachada de estilo neoclásico, divididas por 2 filas de 4 arcos cada uno, apoyadas sobre pilares de sección en cruz. La nave central, de mayor altura, cubierta con platabanda, posee un cielo raso en forma de bóvedas de crucería y se ilumina a través de ventanas altas. Las naves laterales poseen cubiertas planas de platabanda. El testero de la iglesia está formado por el presbiterio, separado de la nave por un arco toral sobre columnas cilíndricas, y 2 capillas a ambos lados de él, en correspondencia con las naves laterales. El presbiterio está cubierto por una cúpula con linterna, apoyada sobre tambor cilíndrico perforado por ventanas. Las 2 capillas laterales del testero poseen cúpulas menores. La sexta corresponde a la base de la torre. Según su sistema constructivo se emplearon materiales para la estructura portante, mampostería de ladrillo y concreto armado, techos con perfiles metálicos y concreto armado, pisos de granito, mármol, concreto y madera, cerramientos en madera, vidrio y metal, acabados friso y pintura, elementos de decorativos en yeso, ladrillo y cemento. Fue declarada Monumento Histórico Nacional según Gaceta Oficial número 26.320 de fecha 2 de agosto de 1960. Ambas iglesias están ubicadas en la Avenida Oeste 12 de Caracas. No dejes de visitar y conocer estos 2 monumentos nacionales, tesoros de nuestra historia caraqueña. En conclusión,
La Plaza La Concordia de Caracas es un lugar emblemático que destaca por su belleza arquitectónica y su valor histórico y cultural en la ciudad. Las dos iglesias cercanas, el Santuario Nacional Expiatorio Siervas del Santísimo Sacramento y la iglesia parroquial de Santa Rosalía de Palermo, son una muestra de la fe y la devoción religiosa de los habitantes de la zona. Ambos edificios son importantes patrimonios religiosos y culturales que no deben ser ignorados por su valor artístico e histórico. En definitiva, la Plaza La Concordia se presenta como un lugar de gran importancia para la ciudad de Caracas y para las personas que desean conocer más sobre la historia y la cultura de Venezuela. ¿Cuál es tu opinión acerca de la arquitectura de la Plaza La Concordia? ¿Te gustaría visitar esta plaza alguna vez? ¿Por qué? ¿Conoces algún otro lugar en Caracas con tanto valor histórico y cultural como este? ¿Te parece importante preservar edificaciones históricas como estas iglesias? ¿Por qué? Vamos, anímate y deja tus respuestas y comentarios para así crear una comunidad de caminantes recorriendo Caracas conociendo sus patrimonios históricos y culturales. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Agradezco su apoyo al darle me gusta, dejar su opinión, compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones. El apoyo de todos mis seguidores es muy importante para mí, por lo que les pido que se suscriban a mi canal y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.